Paz y bien, carísimos hermanos, ¿cómo están todos? Espero que bendecidos por nuestro Señor. Damos gracias a Jesús por un nuevo día que nos ha regalado. Y aquí estamos con todos ustedes nuevamente en vivo, en directo, para hablarles hoy de algo un poco distinto a lo que veníamos haciendo días atrás. Como veníamos haciendo, estábamos leyendo anteriormente, ¿verdad? Libros escritos de San Francisco de Asís y de Santa Clara. Poquito a poco, cada día íbamos viviendo y escribiendo, leyendo y reflexionando un título nuevo dentro de cada uno de los varios libros que hemos estado dando. Bien, pues hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Hoy vamos a hacer un poco de formación franciscana, sobre todo para los que quieren empezar o están llamándose o están enamorándose de San Francisco y de Santa Clara. Vamos a hacer empezando un poco de formación, ya indistintamente de los libros que seguiremos leyendo. Y nada, sin más preámbulos, vamos a empezar a ver si os gusta y qué os parece, ¿vale? Para los hermanos procesos, como suelo decir siempre, ya franciscanos, seculares, que ahora somos seculares, repasamos al mismo tiempo. Bien, pues nada, empezamos. Y empezamos en la orden franciscana secular, desde los orígenes de la historia, primero con una oración de entrada, como venimos haciendo siempre, y de ahí vamos siguiendo. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Por fuera te buscaba y me lanzaba sobre el bien y la belleza, creados por ti. Tú estabas conmigo y yo estaba ni contigo, ni conmigo. Me retenían lejos las cosas, no te veía, ni te sentía, ni te echaba de menos. Mostraste tu resplandor y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste mi perfume, tu perfume, y respiré. Y suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrazaste en tu paz. Amén. Esta es una oración de San Agustín. Bien, pues nada, como introducción a este tema, os decimos, a este primer tema que vamos a empezar, este tema es un temario de formación de inicio a la Orden Franciscana Seglar. Pretende adentrar a los candidatos y futuros franciscanos seglares dentro de su propia historia. Nada mejor para alguien que comienza a caminar en el camino de Francisco de Asís que conocer cómo surgen las personas que con él y o ella ya en su tiempo decidieron seguir las huellas de este enamorado de Dios, siguiendo en su estado secular en este momento, pero adquiriendo la espiritualidad que ya marcaba San Francisco de Asís. Una mirada a nuestro pasado y una mirada también a nuestro presente, mostrando cuáles son las normas de vida y que hoy nos marcamos los franciscanos seculares vivir el Evangelio al estilo de Francisco en el hoy y en el ahora, en el mundo y en el tiempo en que nos ha tocado vivir. En el punto 2 vamos a encontrar que los orígenes de la Orden Franciscana Seglar, cómo surge la tercera orden de San Francisco, ¿verdad?
Bueno, pues a los que nos estamos preguntando, ¿y cómo es que surgió la orden secular, la tercera orden de San Francisco? Pues aquí os lo vamos a explicar un poquito. La orden franciscana secular tiene su origen más que probablemente entre los años 1209 y 1210. Ayer, aunque os estuve leyendo la cronología y nos dijeron que creo que era en el 1220, si no me equivoco, cuando verdaderamente se reconocía, aquí dice que ya estaba, también lo decíamos ayer, que estábamos años antes. Bueno, pues aquí dice que estaba establecido entre los años 1209 y 1210. El espíritu evangélico de Francisco ejercía un influjo a un contagio tan grande en quienes lo escuchaban y lo oían, que había muchos que querían imitar su forma de vida, abandonando todo para vivir como él, escuchando la palabra evangélica de conversión y de seguimiento a Jesucristo que Francisco proclamaba. Todos los habitantes de una aldea llamada Canara, en Italia, deseaban vivir con San Francisco, hombres y mujeres, tocado el corazón por su palabra, deseaban irse tras él, abandonado incluso el pueblo. Francisco, sin embargo, no se lo consintió, sino que les dijo que no tuviesen prisa, que ya les indicaría él mismo lo que debían hacer para la salvación de sus almas. Fue entonces cuando le vino la idea de fundar la Orden Tercera, para la salvación universal de todos. Es este, sin duda, el comienzo de la denominada Tercera Orden Secular, o terciarios franciscanos, es decir, todos los que siguiendo su estilo de vida pero viviendo dentro del mundo, observando su profesión y su estado, deseaban seguir a San Francisco. Con el correr del tiempo, los terciarios fueron conocidos poco después del nacimiento de la orden como hermanos de penitencia. O sea, sé que nos reconocen como hermanos de penitencia, como bien acabo de decir, a la tercera orden seglar, que se llama ahora secular, y antiguamente se decía venerable orden tercera también, ¿verdad? Bueno, San Francisco no deseaba ni quería que los habitantes de dicha aldea abandonaran su profesión, su estado o sus familias, y entonces concibió la genial idea de fundar una rama dentro de la que recién creada comunidad de frailes, de personas que viviendo dentro del mundo ordinario y de la vida y de la sociedad de su época, pudiesen anunciar el Evangelio de Cristo siguiendo su propio estilo de vida, la forma de vida del propio San Francisco, basada en la pobreza, en la fraternidad, en el compartir, en la caridad, en el servicio al hermano, en la entrega al pobre, en el amor al prójimo y la naturaleza. Los primeros terciarios franciscanos fueron un comerciante de la región de la Toscana, Italia, llamado Luquisio Bonsi, junto con su mujer, Buona Donna. Pronto encontró un claro exponente. Este estilo de vida franciscano seglar en Santa Isabel de Hungría, condesa de Turingia, quien abrazó el estilo de vida franciscana al conocerlo tras la llegada de los frailes franciscanos a Alemania, abandonando posesiones y riquezas para entregarse por entero a los pobres, convirtiéndose con el paso de los siglos en la patrona por excelencia de la orden franciscana seglar. Sabemos que Santa Isabel de Hungría es una de nuestras patronas dentro de la orden tercera seglar o secular. Otros autores sitúan el nacimiento de la tercera orden para seglares del año. Mira, como yo os decía anteriormente, creía que era el 1220, dicen en el 1221. Fecha en la que San Francisco redactaría unas normas básicas para todas las personas que, sin ser frailes o monjas, teniendo sus propias familias y viviendo en el siglo, en el mundo, en esta sociedad,
vamos a ver, que nos hemos perdido. En su época, en sus ciudades, querían imitar peculiar forma de entender la vida basada en el Evangelio de Jesús. Eso quiere decir que personas como tú, como yo, que no éramos ni monjas ni sacerdotes, pero que queríamos seguir en realidad el ejemplo del Evangelio, el ejemplo de Jesús y demás, ¿cómo podíamos hacerlo? Ahí es donde nos pusieron a nosotros, nos crearon la tercera orden franciscana seglar. Saludamos desde aquí a Erison, paz y bien, un saludo muy especial. Bien, pues seguimos y decimos que la fecha en la que San Francisco redactaría unas normas básicas para que todas las personas que sin ser frailes o monjas, como he dicho, teniendo sus propias familias y viviendo en el siglo, en el mundo, en la sociedad, en la época y en las ciudades, vuelvo a repetirme, querían imitar su peculiar forma de entender la vida basada en el Evangelio de Jesús. La orden de penitencia, que fue el nombre que le dio San Francisco a su tercera orden, orden de penitencia, entró rápidamente dentro de los movimientos evangélicos y penitenciales de la época, quedando instituida canónicamente en el año 1221. Aparte de Santa Isabel de Hungría, también formaron parte de la tercera orden, en sus inicios el conde Orlando de Chiusi y Jacoba de Settersoli, con quien San Francisco trabó una profunda amistad a partir de 1212 y en cuya casa siempre se hospedaban Francisco y sus frailes cuando iban a Roma. Tal fue la amistad entre ellos que al estar moribundo San Francisco pidió la visita de la hermana Jacoba, a la que llamaba hermano, por considerarla prácticamente un fraile más, dada la confianza que en ella tenía. Ya habéis oído hablar de San Jacoba, de Fray Jacoba, que era Francisco la consideraba como un hermano más. Además, ella le hacía dulces, le hacía postres muy dulces, muy delicados y muy ricos, que a él mucho le gustaban y que poquito antes de morir la mandó que le llevaría para su entierro pues unos cuantos materiales, objetos, y entre ellos que le llevaría antes de fallecer a probar, no sé si era esas rosquillas o ese tipo de pastas que hacía Fray Jacoba y que tuvo oportunidad de probar nuevamente. Bien, seguimos aquí. Seguimos aquí y decimos, estas agrupaciones de fieles venían de muy atrás, no solo como efecto de la disciplina penitencial de la Iglesia, sino también como compromiso comunitario de seguir el ejemplo de Cristo. Llegó un momento, en que junto a los clérigos y a los monjes adquirieron mucha fuerza estas asociaciones de entregados convertidos al Evangelio o penitentes. Francisco y sus primeros hermanos, antes de que todos les fuesen reconocida su forma de vida, se respetaban como los penitentes de Asís, por lo cual ellos formaban también parte de un movimiento eclesiástico que podría decirse, atendiendo a este dato, que su función se remonta pues al 2010-2012. Algunos de estos convertidos o penitentes se ponían bajo la dirección de un monasterio o se acogían a las nuevas órdenes religiosas, formando así una tercera orden de seglares, casados o célibes. Este compromiso libre de vivir en conversión implicaba una serie de renuncias y de exenciones, así como el vestir una túnica pobre, además de un mayor rigor y coherencia que los cristianos comunes, que lo refieren
a los ayunos, a la oración, a la frecuencia y celebración de los sacramentos, estos convertidos o en penitentes. Eran aquellos que, escuchando el Evangelio, se habían dedicado por la conversión, es decir, habían manifestado públicamente la voluntad de ruptura con el estilo de vida anterior, al que llamaban siglo. Este propósito y compromiso de vivir un nuevo género de existencia prácticamente llevaba a unirse a alguna de las formas de la vida penitencial existentes entonces en la Iglesia. La mención oficial de los hermanos de penitencia como corporación organizada dentro del franciscanismo se halla en la bula de Honorio III al obispo Rimini, dada el 16 de diciembre de 1221. En ella se le encarga que los proteja contra las autoridades civiles que pretendían forzarlos a tomar las armas. Existen otras bulas dirigidas a los obispos de Italia en 1225 a 1234, en que su nombre de los hermanos de penitencia franciscanos, mediante esos textos se conoce la gran difusión alcanzada en el breve tiempo por el movimiento penitencial franciscano. Eso quiere decir, mis carísimos hermanos, que al día de hoy, como en su momento, también en aquella época, había muchos grupos dentro de la Iglesia, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, que profesaban el mismo evangelio, la misma cristiandad y demás. Pero a nosotros, los franciscanos seculares, nos tenían como tercera orden de penitencia. Somos una orden de penitencia. No somos un grupo más con todo esto, no somos un grupo más de la Iglesia, de nuestra Iglesia católica. Somos, hemos dicho, de penitencia. Y eso conlleva unas cuantas reglas, obediencias y demás. Por eso se adquiere un compromiso. Se adquiere un compromiso al pasar a ser franciscanos, y anterior a eso, pues tenemos un noviciado de entre 1 año y medio a 2 años, dependiendo cada persona, como se vea y demás. Pero quiero decir que son compromisos. ¿Y cuál es el problema? Que los compromisos de hoy en día, que los jóvenes, por decirlo de alguna forma, no quieren ningún tipo de compromiso. Es una pena, es una desgracia grande, que esperemos que entre todos cambiemos un poquito, pongamos nuestra puntita de arenita, un granito de arenita, y que poquito a poco pues vayamos otra vez volviendo a retomarlo. Porque los distintos grupos, hago hincapié, respetando a todos y cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande dentro de la Iglesia, respetados sean todos por mí, Dios, y por todos nosotros, pero, como solemos decir, bien, entran en un grupo de estos y, bueno, pues no tienen ningún tipo de responsabilidades de ninguna clase, entre comillas. Habrá grupos que sí tengan más responsabilidades, pero otros no tengan quizá ninguna de ellas, y que tan pronto, pues bueno, pues entran hoy, se salen mañana, o dentro de 15 días, o dentro de 1 año, o dentro de 2 años, o cuando les viene bien. Sin embargo, ahí se distingue nosotros como orden tercera, orden franciscana tercera, o orden de penitencia. Somos algo más serios, sin querer decir que los demás no sean serios, por supuesto, Dios me libre, respetando todo lo demás,
pero tenemos nuestros compromisos. A ver si poquito a poco vamos enamorando a esa gente que no quiere tener hoy en día ningún tipo de compromiso con la Iglesia, no quiere tener ningún tipo de compromiso con los franciscanos o con cualquier otra orden de penitencia como hay hoy en día. Bien, pues nada, seguimos. Eso corría gratis por mi cuenta, como se suele decir. Vale, seguimos y decimos cómo comienza la historia de la orden franciscana seglar, cómo es la elaboración de la regla. Pues muy fácil, en el año 1221 fue cuando tuvo lugar la primera redacción de la regla de la orden tercera penitencial franciscana. En ella tomó parte el cardenal Ugolino. El texto que nosotros conocemos es una revisión de la misma hecha en el año 1228. Dicho texto consta de 13 capítulos. Una serie de ellos se refiere a la santificación personal de los penitentes, otros a su vida social y otros finalmente a la organización de las fraternidades. Para su santificación personal, los hermanos tenían que vestir sencilla y austeramente según el estilo de vida de penitencia que habían abrazado. Les estaba prohibido asistir a banquetes, espectáculos y bailes mundanos. El uso de la carne les estaba limitado a 3 días a la semana. Hacían 2 comidas al día, ayunaban todos los viernes y otros 100 días más al año. Los que supieran leer, leían, tenían que rezar diariamente las 8 horas canónicas y si no lo sabían, debían rezar 50 Padres Nuestros. Diariamente por la noche tenían que hacer examen de conciencia y debían confesarse y comulgar 3 veces al año. Navidad, Resurrección y Pentecostés. Mensualmente tenían una reunión que celebraban la Eucaristía y hacían una colecta por los hermanos pobres y enfermos. En cuanto a su vida social, se les instaba a que pagaran los diezmos, eliminaran sus deudas y restituyeran los bienes y riquezas más mal adquiridas, así como no podían llevar armas ni las tomarían contra nadie. Cada cual debería cuidar de su familia, viviese cristianamente. Los pobres y los enfermos de la orden nunca quedaban desatendidos. Los ministros, esto es lo responsables de las fraternidades, tenían la obligación de procurarles visitas que les animasen y los cortejasen, así como les debían procurar los auxilios que necesitasen. Al mismo tiempo tenían también de asistir a los funerales de los hermanos difuntos y rezar por ellos. Cada hermano tenía la obligación de hacer testamento dentro de los 3 meses siguientes a su ingreso en la orden. Por último, en relación a la organización de la fraternidad, se estableció que dichas fraternidades de la orden deberían estar gobernadas por un visitador, 2 ministros y varios consejeros. Para la admisión de candidatos se tenía en cuenta si había pagado estos previamente a sus ingresos en la orden de sus deudas, si estaban reconciliados con el prójimo y si estaban libres de toda sospecha de herejía. Esta regla es más bien un enunciado de preceptos y de prohibiciones. Se ve en ella la mano del cardenal Ugolino. Francisco no debió tomar mucha parte en su elaboración. De lo legislado en dicha regla, el artículo sobre el rechazo a las armas fue, sin duda, el más revolucionario para la época en que se redactó. Las consecuencias sociales de esta nueva institución franciscana fueron también incalculables. La obligación de hacer testamento que tenían los miembros al entrar en la tercera orden
privada al señor feudal de los beneficios del que no tenía testamento hecho, y que en cada fraternidad se crease un fondo común facilitaba el pago de tributos y la emancipación de los siervos. Estas relaciones entre nobles y pobres en el seno de las fraternidades de la tercera orden acercaron a las clases sociales. Un minuto. A partir de entonces, la tercera orden, la llamada orden de penitentes, creció y se multiplicó por toda Europa, haciéndose cargo de la reconstrucción de iglesias, en el cuidado de enfermos y pobres, y rigiendo hospitales, asilos y albergues. Pero, sobre todo, la tercera orden, la nuestra, se dedicó a reparar dentro de la iglesia las piedras caídas y pisadas, dejadas al margen del camino, es decir, a los hombres y mujeres a los que alzó y dignificó. Esta es la construcción de la Iglesia viva de Cristo, que promovió y promueve y promoverá el movimiento penitencial franciscano. La tercera orden, la orden franciscana seglar, que hoy en día sigue intentando difundir el Evangelio vivo de Jesucristo en nuestro mundo y luchando por la igualdad de todos los hombres. Ahora viene la posición de la orden franciscana seglar dentro de la familia, de la gran familia franciscana. Pues bien, en la actualidad la orden franciscana seglar o secular es una de las tres grandes ramas en las que se divide la gran familia franciscana. La primera son los frailes, la segunda las monjas y la tercera los seglares, que desean vivir el Evangelio según la forma y vivirlo que propuso San Francisco de Asís. Las tres ramas de esta gran familia franciscana en maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión se proponen hacer presente el carisma de San Francisco, fundador de las tres ramas, en la vida y en la misión de la Iglesia. Dentro de la familia franciscana, la orden franciscana seglar está formada por la unión de todas las fraternidades católicas esparcidas por el mundo entero, abiertas entre todos los hermanos y hermanas. Está impulsada por el Espíritu Santo a alcanzar la perfección y de la caridad en su estado seglar. Sus miembros se comprometen de por vida con su profesión a vivir el Evangelio a la manera de San Francisco, con la ayuda de su propia regla en el seno de la Iglesia. Ya nos llegamos en el quinto punto, que sería la regla de la orden franciscana seglar, una forma de vida. La regla, las normas de vida por las que los franciscanos seglares se rigen, fue compuesta por el propio San Francisco. Como ya hemos dicho, antes del año 1221 y adaptada sucesivamente por los papas Nicolás IV y León XIII para adecuarla a las nuevas condiciones de los tiempos que corren. La regla actual está formada por 26 sencillas normas que simplifican el estilo de vida franciscano seglar y se puede resumir en muy pocos puntos, que no son otra cosa que el perfil de todo franciscano seglar, unas sencillas pautas que muestran cuál es la forma de vida que siempre girará en torno a dos pilares, Dios y los hombres. Los franciscanos seglares guardarán el santo evangelio de Jesucristo siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, quien hizo de Cristo el inspirador y el centro de vida con Dios y con los hombres. Este es el estilo de vida.
y los franciscanos seglares buscan a Cristo en los hermanos, en el prójimo, en la Sagrada Escritura y en la Iglesia. También los franciscanos seglares se hacen testigos e instrumentos de la misión entre hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la palabra. Los franciscanos seglares conforman su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante un cambio radical, una conversión, una renovación interior en la que el sacramento de la reconciliación debe jugar un papel importante. Los franciscanos seglares hacen de la oración del alma del propio ser el obrar, participando activamente en la vida sacramental de la Iglesia, especialmente en la Eucaristía. Los franciscanos seglares dan testimonio de su amor por la Virgen María. Los franciscanos seglares cumplen sus obligaciones en las diversas circunstancias de la vida, siendo y siguiendo a Cristo, confesándolo aún en las dificultades y en las persecuciones. Los franciscanos seglares hacen buen uso de los bienes terrenos, intentando compartir lo que Dios nos ha dado. Los franciscanos seglares buscan tener el corazón puro, basándose para ello en el amor a Dios y a los hermanos. Los franciscanos seglares no se sienten solos en el mundo, están llamados a formar fraternidad, unidad, hermandad, especialmente con los más humildes. Los franciscanos seglares intentan construir un mundo más fraterno y evangélico, poniéndose para ello al servicio de los hombres. Los franciscanos seglares promueven la justicia social buscando el bien de los demás y los más débiles. Los franciscanos seglares ven el trabajo como un don de Dios que hay que cumplir con alegría al servicio de la comunidad humana. Los franciscanos seglares viven en la propia familia el espíritu franciscano de paz, respeto a la vida. Los franciscanos seglares tienen un profundo respeto por otras criaturas, tanto animadas como inanimadas, pues todas provienen de Dios. Los franciscanos seglares son portadores de paz y mensajeros de la perfecta alegría, por lo que llevan a los demás al gozo y la esperanza. Bien, en definitiva, ser franciscano seglar es ser cristiano comprometido. He ahí donde yo iba antes. Comprometido. Vivir intentando difundir con las palabras y las obras el Evangelio de Jesús. Acercar la figura de Jesús a los hombres de hoy de nuestra tierra. Y todo ello dentro de la Iglesia, al estilo de Francisco de Asís, imitando su forma de vida, su alegría, su caridad, su amor a los hombres, en cuyo rostro veía Francisco reflejado el rostro de Dios. Bueno, pues bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado. No, vamos a acabar esto ya, vamos a acabarlo, a ver si nos da tiempo, porque ya nos queda la parte final de este primer tema, en el que viene lo siguiente. Dice: texto para la reflexión. Entre las familias espirituales suscitadas por el Espíritu Santo en la Iglesia, la familia franciscana comprende a todos aquellos miembros del pueblo de Dios, seglares, religiosos y sacerdotes, que se sienten llamados al seguimiento de Cristo tras las huellas de San Francisco de Asís. En maneras y en formas diversas, pero en recíproca comunión vital, todos ellos se proponen hacer presente el carisma del común seráfico Padre en la vida y en la misión de la Iglesia. En el seno de dicha familia tiene un puesto peculiar la orden franciscana seglar, la cual se configura como la unión orgánica de todas las fraternidades católicas, esparcidas por el mundo entero y abiertas a todo grupo de fieles,
en las cuales los hermanos y las hermanas impulsados por el Espíritu tienden a alcanzar la perfección de la caridad en el estado seglar, se comprometen con la profesión a vivir el Evangelio a la manera de San Francisco, con la ayuda de la regla confirmada por la Iglesia. Y ya para finalizar, os vamos a dejar unos deberes. Bueno, no es que sean deberes de castigo, ¿eh? Vamos a dejaros unos deberes, unas preguntas de reflexión sobre todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y ahí pues vosotros ya, bien a nivel de fraternidad, a nivel de hermanos, a nivel de familia, a nivel de vecinos, de comunidad, en fin, etcétera, 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 o a nivel, vuelvo y repito como desde el principio, solos, reflexionamos sobre estas siguientes preguntas, que es ya con lo que finalizamos este primer tema, ¿vale? Para los que quieren ser iniciados. Dice, la pregunta número 1, ¿conocía la orden franciscana seglar anteriormente? La pregunta número 2, ¿cómo he llegado a conocerla? La pregunta número 3 dice, ¿qué es lo que me ha impulsado a interesarme por ella? La pregunta número 4, ¿qué es lo que realmente me llama la atención de sus orígenes? Pregunta 5, ¿qué me resulta más significativo en el nacimiento e historia? La pregunta 6 me dice, ¿qué resalto más de las normas de vida que propone su regla? ¿Qué resalto más de las normas de vida que propone su regla? La número 7 dice, ¿me siento capacitado para poder poner en práctica la regla? Y ya la pregunta final, la número 8 y última, dice, ¿qué aspecto me resulta más importante dentro de los primeros propuestos de la regla? Pues bien, mis hermanos, esa es la tarea que les queda pendientes. Ya por su cuenta reflexionan sobre ella y sacan sus propias conclusiones. ¿De acuerdo? Yo ya voy a finalizar con la oración de la bendición, con la bendición final, y nos vemos quizá esta tarde, con un poco de suerte, o si no ya mañana. Encantado de haber estado con todos ustedes un día más y decimos amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Amén. Carísimos hermanos, paz y bien. Un fuerte abrazo del hermano Luis Vidiego, el menor de todos, que está una vez más, ha estado con todos ustedes. Paz y bien.